En este video conoceremos la primera ola feminista y su trayecto social. Las olas del feminismo. La metáfora de las olas como representación de los diversos momentos de auge del feminismo comenzó en 1968, cuando Martha Whitman Lear publicó un artículo en el New York Times titulado La segunda ola feminista. El artículo de Lear conectaba al movimiento sufragista del siglo XIX con los movimientos de mujeres en la década de 1960. Esta nueva terminología se difundió rápidamente y se convirtió en la manera popular de definir los movimientos en el feminismo. Los orígenes del movimiento. La primera ola del movimiento feminista suele vincularse con la primera convención formal sobre los derechos de la mujer, que se celebró en 1848. Sin embargo, las feministas de la primera ola estaban influenciadas por el activismo colectivo de las mujeres en muchos otros movimientos de propósitos reformistas. En particular, las feministas obtuvieron conocimientos estratégicos y tácticos de las mujeres que tomaron partido en la Revolución Francesa, el movimiento por la templanza y el movimiento abolicionista. La Revolución Francesa. Con el inicio de la Revolución Francesa en 1789, muchas mujeres se pusieron en la primera línea para defender sus derechos, debido a un nuevo documento llamado Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este documento otorgó derechos y ciudadanía a varios miembros de la población. Desafortunadamente, seguía excluyendo de la ciudadanía a las mujeres y otros grupos minoritarios. Una de estas mujeres, la dramaturga Olympe de Gouges, escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía en 1791. Su declaración también incluyó los variados derechos que deben poseer tanto el hombre como la mujer. Este documento y el activismo colectivo de las mujeres en la Revolución Francesa se convirtieron en fuente de inspiración para las feministas de la primera ola. El movimiento por la templanza. Las feministas de la primera ola también se vieron influenciadas por el activismo generalizado de las mujeres durante el movimiento por la templanza. A principios del siglo XIX, muchos ciudadanos de Estados Unidos comenzaron a promover la reforma moral. En un esfuerzo por luchar contra la inmoralidad, en la década de 1820 se desarrolló el movimiento por la templanza para limitar a prohibir el consumo de alcohol. Para muchas mujeres blancas de clase media, a quienes se les consideraba como las autoridades morales de sus hogares, el consumo de alcohol suponía una amenaza para la estabilidad de sus hogares. Estas mujeres, junto con los partidarios masculinos de la templanza, comenzaron a crear caricaturas, panfletos, canciones y discursos sobre los daños del consumo de alcohol. Miles de mujeres de esta organización marcharon hacia las licorerías y bares exigiendo que los dueños firmaran un compromiso para dejar de vender bebidas alcohólicas. Así como estas mujeres abogaban por la templanza y los asuntos concernientes a sus hogares, también exigían tener un rol igualitario en la actividad pública. El movimiento abolicionista. A la vez que muchas de esas mujeres comenzaban a abogar por tener su voz política, las mujeres de distintos grupos étnicos y orígenes también luchaban por tener derechos humanos básicos. A principios del siglo XIX, gran parte de la población afroamericana de Estados Unidos estaba esclavizada, dado que el primer grupo de africanos esclavizados llegó al país a principios del siglo XVII. Ya para entonces, los hombres y mujeres afroamericanos habían estado luchando por la libertad y la ciudadanía durante 2 siglos. Su activismo colectivo fue la base del movimiento abolicionista que impulsó el fin de la esclavitud. Las mujeres afroamericanas fueron cruciales para el abolicionismo de principios del siglo XIX. Durante las décadas de 1820 y 1830, estas mujeres establecieron organizaciones sociales y literarias, así como grupos religiosos para desafiar la esclavitud y apoyar a sus comunidades. La cuestión femenina. En todo este tiempo, muchas mujeres de diferentes culturas y religiones se unieron en este movimiento, marcando una gran etapa que sería un inicio de una revolución sin término, contagiando a todas las mujeres, apoyándose ya que todas luchaban por el mismo derecho y reconocimiento. Un ejemplo serían mujeres como Lucretia Mott, Lucy Stone y las hermanas Angelina y Sarah Murray Grinke.
Se unieron a varias organizaciones blancas contra la esclavitud. Sin embargo, estas sociedades estaban dominadas por hombres y por lo general no permitían que las mujeres hablaran en público ante una audiencia masculina. Cuando las mujeres ignoraban estas reglas sociales, los hombres se burlaban de ellas y las despreciaban. Las hermanas Grinke fueron ridiculizadas por sus escritos, y la Asociación General de Ministros Congregacionales de Massachusetts escribió una declaración pública en contra de ellas, por dar discursos frente a hombres. Las mujeres abolicionistas tomaron cartas en el asunto y organizaron la Convención contra la Esclavitud de las Mujeres, en la ciudad de Nueva York en 1837. El final de la primera ola. Después de la ratificación de la 19ª enmienda, el impulso que tuvo la primera ola empezó a disminuir. Para muchos, la 19ª enmienda fue el gran logro legislativo por el cual ellas habían estado luchando. Sin embargo, otras mujeres siguieron defendiendo sus derechos dentro de organizaciones locales y grupos de intereses específicos. La militante sufragista y fundadora del Partido Nacional de la Mujer, Alice Paul, creía que la 19ª enmienda no era suficiente para garantizar la plena igualdad de las mujeres. En 1923, presentó la Enmienda de Igualdad de Derechos ante el Congreso para consolidar los derechos constitucionales de la mujer. Sin embargo, muchas otras feministas se opusieron a esta legislación porque ponían en riesgo las protecciones laborales de las mujeres. Estas diferencias ideológicas separaron aún más a las feministas hasta que este capítulo del movimiento llegó a su fin. La siguiente explosión feminista a gran escala no ocurriría hasta la segunda ola de los años 60. Es así como finalizó la primera ola feminista. Gracias.